En este año, hermanos, se comenzó la serie Salmos de David. Y el 1 de enero, nuestro pastor Josías predicaba en el Salmo 23. Y el tema que él tenía era razones para confiar. Y él recargaba, porque Jehová es, yo confío. Porque Jehová es mi pastor, yo confío. Y en el domingo pasado, nuestro pastor Josías predicaba en el tema del silencio a la libertad. Y hablaba cómo Cristo nos libertó del pecado. Pero este domingo estaremos hablando sobre el tema, el perfil de un ciudadano del reino. La idea central es describiendo el carácter de una persona quien puede tener una relación íntima y permanecer en su presencia. Puntos claves del Salmo. Número 1 es la gran pregunta. Número 2, del versículo 2 al 5, cualidades y requisitos de integridad que se derivan en 12 partes. Y por último, estaremos hablando del versículo 5, la gran garantía. Como dije, el tema de este día es el perfil de un ciudadano del reino. Todos los que estamos aquí en esta noche, esta mañana, estamos aquí por una razón. Es porque alguien te predicó de Jesucristo. Es porque alguien te habló de nuestro Salvador. Y dentro de ti había esa necesidad. Quizás hay personas aquí que todavía no le han entregado su vida al Señor. Pero los que estamos aquí tuvimos esa necesidad en nuestra vida de llenar ese vacío que había en nuestra vida. Y por eso estamos aquí, porque alguien nos habló de este evangelio. En este mundo, hermanos, hay personas importantes como Donald Trump, un hombre que es el presidente de Estados Unidos, que es un hombre muy rico. Antes que fuera presidente, está Vladimir Putin, que tiene 73 años de edad y lleva casi 14 años de presidente de Rusia. Está como Xi Jinping, que es el presidente de China. Y está el Papa de Roma, que es el líder de la Iglesia Católica. Y está Bill Gates, que es el fundador del software. Y hay muchos más. Pero en esta mañana yo te hago la pregunta: ¿a quién admiras tú en este mundo? ¿A quién tú quisieras tener una conversación? Puede ser una persona en el mundo del fútbol, a un famoso del fútbol, puede ser un cantante o puede ser cualquier persona que tú admiras. Pero para nosotros poder llegar y tener una conversación con estas personas, tenemos que llenar ciertos requisitos. Para nosotros poder tener un encuentro con estas personas, tenemos que quizás tener a alguien conocido o ser una persona influyente, o tener una persona influyente, o conocer una persona influyente. Porque nosotros no podemos llegar a la presencia de estas personas, decir yo voy a ir a la casa de Bill Gates, quiero hablar con él. No te van a dejar entrar. O quizás ir a la Casa Blanca, quiero hablar con el presidente de Estados Unidos.
o a Rusia. Pero para tú poder entrar a la presencia de ellos, tienes que llenar ciertos requisitos. Pero en este salmo estaremos hablando sobre los requisitos y cualidades que un ciudadano de Cristo tiene que tener para poder entrar en su santuario y estar en su monte santo. El Salmo 15, muchos lo llaman el Salmo del cristiano. Este salmo expresa no tanto la forma que una persona encuentra al Señor, sino más bien en la forma en que cómo debemos de vivir una vez que ya nosotros hayamos conocido al Señor o hayamos recibido al Señor. Como cristianos debemos de vivir y mantener una vida íntegra, sea en público o en privado, sea cuando estás allá afuera en tu trabajo o en la calle, cuando nadie te conoce, cuando nadie sabe que tú eres cristiano, cuando nadie sabe que tú eres un seguidor de Cristo. Es allí donde realmente nosotros tenemos que vivir y ser íntegros y vivir este evangelio. Estamos, hermanos, viviendo en una época raquítica, donde hay escándalos sexuales en el ámbito social, político y aún dentro de las iglesias. Este salmo es el poema de David que habla de unas cualidades morales y éticas para poder entrar en el santuario divino de Dios, y seguida por una lista de requisitos de integridad. Y el rey David comienza haciendo una pregunta a su Creador: ¿quién habitará en tu tabernáculo? En el versículo 1 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En el capítulo 14, si usted lee el capítulo anterior, usted se va a dar cuenta de que el rey David habla del hombre malvado. Habla del hombre que no puede entrar a la presencia de Dios, no puede entrar a su santuario. Pero en el versículo 1 del capítulo 14, antes del capítulo 15, comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así va la lista del hombre malvado que está en contra de Jehová, del que prefiere hacer la maldad y seguir sus propios caminos. Pero al final del texto termina diciendo: o que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí el salmista está profetizando sobre un Salvador, que es Jesucristo, y que de él, pueblo de Israel, iba a salir un Salvador. Pero, ¿qué era el tabernáculo? ¿Por qué el rey David comienza hablando y haciendo esa pregunta? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? En 2 de Samuel 6:12 al 17 dice, habla de que cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, fue llevado al pueblo de ellos, de los filisteos, pero en sí, el lugar, el tabernáculo era una tienda que era construida donde llevaban el arca, donde ponían el arca. Y allí se mantenía el arca y allí estaba la presencia de Dios. Pero allí no podía entrar cualquier persona. Dios ya había establecido quiénes podían entrar a su tabernáculo, que eran los hijos de Leví.
Era un sacerdote que podía entrar una vez al año a hacer sacrificios para perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando el rey David se dio cuenta de que los filisteos habían mandado el arca, imagínense qué tan poderosa era la presencia de Dios, o el arca, que cuando los filisteos obtuvieron el arca, se robaron el arca, ellos tuvieron calamidades, tuvieron pestes, Dios los castigó grandemente. Entonces ellos lo que hicieron fue poner el arca enfrente de los dioses de ellos, y aún sus dioses hechos de madera o de barro o de hierro se tuvieron que inclinar hacia el arca. Imagínense qué tan poderoso era. Y aún cuando los filisteos vieron esto, mandaron el arca solo, sin nadie, en una carreta con bueyes, y llegó al terreno de Obed-edom. Y cuando llega allí, se dio cuenta el rey David, y la casa de Obed-edom fue tan bendecida porque la presencia de Dios estaba allí. Pero el rey David, al saber esto, de que el arca vino, él fue por el arca y la trajo de regreso al campamento, o al lugar donde se ponía el arca. Pero el arca siempre se mantenía en una tienda, ese era el tabernáculo, porque a veces se movían del lugar a otro, entonces tenían que llevarse el arca. Era una tienda especial que ellos construían. Punto número 2, versículos del 2 al 5, se divide en 12 partes. Y aquí vamos a hablar de 3 rasgos éticos que tienen que demostrar en nuestra vida personal. Número 1, que está en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia. Número 1 es integridad. ¿Qué es integridad? Una persona entera, honesta y coherente en todas las áreas de la vida, viviendo de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando nadie nos ve, reflejando un carácter en acciones, palabras y motivos. Es vivir en rectitud, pureza de corazón y fidelidad, buscando la aprobación de Dios y no la del mundo. Hubieron hombres en la Biblia que fueron íntegros, que nada los hizo cambiar ni su situación ni su circunstancia en la que se encontraban, como José, que lo acusaron falsamente por la esposa de Potifar, diciendo que la quería violar, y por esa mentira fue hasta la cárcel. Pero él se mantuvo con integridad hacia Dios, se mantuvo fiel a Dios de lo que él había aprendido de sus padres. Por eso es muy importante que nosotros como padres les inculquemos a nuestros hijos todos estos principios, que sean íntegros, porque ellos, a donde quiera que ellos vayan, van a llevar consigo eso. Ellos se van a acordar, sea como sea, donde quiera que ellos vayan, el camino que ellos tomen, se van a acordar. Así fue que pasó con José. A pesar de que todo lo que tuvo que pasar, vendido por sus hermanos, como esclavo, después lo metieron a la cárcel, pero Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan con los hijos de Dios, y por eso es importante que nosotros les inculcamos a nuestros hijos la integridad, que sean fieles a Dios. También otro ejemplo que podemos ver es sobre los 3 amigos que se negaron a adorar la estatua de oro, que fue Daniel y los 3 hebreos. Pero en esa ocasión Daniel no estaba allí, por X razón
Quizás él tuvo que salir, pero cuando ellos construyeron esa estatua, estaba Ananías, Misael y Azarías, que sus nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes fueron cautivos y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero ellos, cuando llegan a Babilonia, imagínense de todos los jóvenes que llevaron, porque cuando el rey Nabucodonosor se llevó cautivo el pueblo de Israel, se llevaron, la mayoría eran puros jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque ellos querían ponerlos a trabajar. Y porque el joven va comenzando, trae nuevas ideas, trae fuerzas. Entonces, pero de todos los jóvenes, solo 4 habla la Biblia. Que cuando llegan a Babilonia le dijeron al rey: nosotros no vamos a comer de la comida que ustedes comen. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa comida estaba sacrificada a los ídolos. Porque ellos sabían que esa comida les iba a hacer daño. Sino que ellos dijeron: tráiganos legumbres, vegetales. Amén. Entonces, de todos los jóvenes, 4 se negaron a rendirse ante este rey. Pero Dios tenía un propósito. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego se encuentran en una situación donde tenían que ser íntegros de lo que les habían enseñado, de lo que ellos creían. Entonces se encuentran en esta situación donde o adoran la estatua al son de la bocina cuando toquen los instrumentos, o serán echados al horno de fuego. Entonces, ¿por qué usted cree que Jehová Dios le decía al pueblo de Israel que les enseñara día tras día tras día lo que Él le dijera que les enseñara? Que día tras día tenían que decirles a sus hijos: yo soy el único Dios verdadero, fuera de mí no hay otro. Tenía que enseñarle la ley. Y cuando estos jóvenes llegan a Babilonia, así como nosotros que hemos emigrado a este país, venimos a este país, quizás algunos de ustedes ya eran cristianos, quizás no, quizás algunos conocieron aquí a Cristo. Pero llegamos aquí y muchas personas que yo conozco hicieron promesas allá en sus países, que cuando llegue yo te voy a servir, Señor, te voy a ser fiel, te voy a ser íntegro. Pero al llegar aquí se desviaron y siguieron sus propios caminos. Pero estos jóvenes no. Ellos se mantuvieron firmes al punto de que fueron echados al horno de fuego. Pero ¿qué pasó? No les pasó nada. Dice la Biblia que ni su ropa, ni su piel, nada, ni olían a humo. Y cuando el rey dice que vio que adentro caminaban 4 personas, dice que no eran 3 los que echamos en el horno, pero dice: yo veo 4, dice, y uno es semejante al sol, al Dios verdadero. Ahí estaba la presencia de Dios con ellos, porque se mantuvieron íntegros, se mantuvieron fieles. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, que hemos creído en este evangelio, también tenemos que ser íntegros y ser fieles a Dios allá afuera. No solamente decir yo voy a la iglesia los domingos, porque yo puedo venir aquí y presentarme delante de ustedes con un traje bien bonito, pero nuestra lucha es allá afuera. Porque Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos.
No todos queremos trabajar. Pero la integridad es muy importante. Y nuestro mayor ejemplo, hermanos, de la integridad es Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Un ejemplo fundamental de la integridad de Jesús es su obediencia inquebrantable a Dios durante la tentación en el desierto. Cuando se le aparece Satanás, a pesar de enfrentar hambre extrema y ofrecerle poder mundano o del mundo, Jesús rechaza el pecado cumpliendo su misión divina, sin desviarse de sus principios éticos y espirituales. Su vida fue una obediencia perfecta. Cuando Satanás le tentó, Jesús respondió usando la palabra de Dios, la misma palabra. Y puso la voluntad de su Padre a sus necesidades físicas, incluso hasta sus oponentes, reconociendo que enseñaba el camino de Dios con verdad, sin importar la apariencia de los hombres ni el temor. Jesús fue nuestro mayor ejemplo, hermanos. Cuando Jesús estaba en el desierto, con esa hambre, con esa necesidad, con esa calor, se le aparece Satanás a tentarle. Imagínense que Satanás se te presentara a ti y te ofreciera todos los reinos del mundo. Y Satanás le dijo: si postraron me adorares, te daré todos los reinos. Pero Jesús sabía a qué venía. Jesús ya sabía su propósito, que Él venía a salvarte a ti y a mí. Él pensaba en ti y en mí, en todos los que estamos aquí. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, aún allí, sabiendo Jesús que iba a ser muerto, que lo iban a maltratar, Él fue fiel, fue íntegro. Dice: Pilato y otros no hallaron falta ni culpa en él. Jesús mostró ser un cordero sin mancha y sin contaminación, lo que demuestra su santidad y rectitud total, tanto en lo que decía como en lo que decía. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir de integridad. Número 2, hacer justicia. En el versículo 2 dice: hacer justicia, y hace justicia. ¿Qué es justicia? Vivir conformidad con la voluntad y el carácter de Dios, compasivo y haciendo lo que es debido a Dios y al prójimo. La Biblia presenta la justicia como el carácter de Dios y un llamado a la rectitud humana, con ejemplos como Noé, descritos como justo por andar con Dios. En Génesis 6 narra la profundidad, corrupción humana y la violencia en la tierra, lo que lleva a Dios a decidir y enviar un diluvio para destruir la creación ante la maldad generalizada. Pero Noé halla gracia ante los ojos de Jehová, quien le ordena construir un arca para salvar su familia y parejas de cada especie y animal. Usted sabe la historia de Noé. Lo hemos visto en películas, en caricaturas. Y él fue un hombre que fue justo, que fue hallado justo ante Dios. Fue el único hombre de toda la raza humana que existía en ese entonces. Fue el único hombre que se halló justo. Ni sus hijos ni sus nueras
ni aún su esposa. Él fue el único. Pero gracias a Él, porque Dios halló gracia en Él y vio que era justo, Dios le da orden que haga un arca para poder salvar la humanidad. Y por eso tú y yo estamos aquí, porque la misericordia de Dios seguía y seguía salvándonos. Jesús protegía a quienes la sociedad marginaba como leprosos, mujeres y niños, actuando con justicia social. Su mayor ejemplo, su sacrificio en la cruz, se describe como el acto máximo de justicia de Dios, pagando el precio por la humanidad. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos. La Biblia siempre apunta a Jesús, porque Él fue un hombre justo, que Él pagó nuestro precio en la cruz, dando su vida por todos nosotros. Yo sé que casi cada domingo usted escucha lo mismo y lo mismo. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro Redentor. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro único Redentor. Pero es importante que quede en nuestros corazones que sin Jesús nosotros estábamos perdidos para siempre. Si Jesús no hubiera venido a salvarnos, estuviéramos, dice la Biblia, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había nada que nos pudiera salvar, ni nadie de esta tierra, ni aún dando nuestra propia vida, ni aún nuestras buenas obras. Pero Jesús, siendo justo, Él dio su vida por nosotros. En Juan 8:1 al 11 dice, habla donde desafía la hipocresía de sus acusadores al decir: el que de vosotros es sin pecado, que arroje la primera piedra. Esta acción muestra equidad y misericordia y rectitud al evitar una ejecución injusta. Usted sabe que los fariseos siempre andaban ahí para tentar a Jesús. Y llevan delante de Él esta mujer que la encuentran en adulterio. Pero solo aquí la pregunta es: ¿por qué solamente llevaron a la mujer y no al hombre? Porque la ley era que los dos. Pero ellos querían tentar a Jesús. Y llevan a esta mujer para ver qué Jesús iba a hacer, para ver si Jesús iba a cumplir la ley. Pero sabemos bien que cuando la llevan ante Él, Jesús se puso a escribir en la tierra. Y les dijo: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Imagínense, nadie de los que había allí estaba haciendo la voluntad de Dios. Todos eran pecadores. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, ve y no peques más. Así nos encontró Jesús a nosotros. Nosotros éramos pecadores, somos pecadores, pero Cristo nos redimió. Cristo nos lavó con su sangre, y ahora el Padre no ve nuestra maldad, sino que Él ve la sangre de Jesús, porque nosotros no éramos justos delante del Padre. Jesús fue nuestro mayor ejemplo y supremo de justicia al vivir perfectamente, enseñando la justicia de Dios y muriendo por los injustos,
por los pecadores cumpliendo la ley, mostrando amor incondicional. Pablo en Romanos 1:17 y Gálatas 3:16 explica que la justicia se recibe por la fe en Dios, no por guardar la ley, siendo un don divino que se vive en amor y en verdad y la verdad. Punto número 3, hablar con la verdad. En el versículo 2 dice, habla verdad en su corazón. Nuestras conversaciones, hermanos, expresan fidelidad cuando conversamos. Quizás aquí, cuando nosotros conversamos aquí en la iglesia, sí. Pero, como dije al principio, allá afuera, cuando te comunicas con estas personas que no conocen al Señor, que no tienen temor de Dios, en tu trabajo, en la calle, en la tienda, donde sea. Es ahí donde nuestras pláticas tienen que tener fidelidad a Dios. Muchas veces nuestros compañeros de trabajo hacen bromas vulgares, hablan cosas desagradables ante Dios. Y ahora, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos reímos juntamente con ellos? La verdad no es solo un hecho, es la esencia de Dios y su palabra, la cual es eterna, intachable. En Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él recetó este versículo de David y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al último dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. San Juan 14:6 Jesús, habló con verdad, con amor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habló con la verdad. Jesús, donde quiera que Él caminaba, hablaba con la verdad. Su palabra. Y es la que ahora, hoy en día, nosotros tenemos que seguir, su palabra. Jesús siempre habló con la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, si no es por mí, dijo Él. La Biblia presenta hablar con la verdad como un mandato divino y un reflejo de carácter de Dios, desechando la mentira y hablando con integridad y amor. Como hablé antes, Jesús ante Pilato afirma su misión de dar testimonio de la verdad, incluso cuando su vida está en juego, respondiendo con veracidad sobre su identidad como rey. Eso se encuentra en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que suelte uno de la Pascua. ¿Querráis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás queremos. Barrabás era un ladrón. Pero Jesús se mantuvo fiel y firme en lo que Él era. A pesar de que Él tenía el poder en sus manos en ese momento,
de liberarse de la muerte. En ese momento, ante Pilato, Jesús tenía el poder de decir cualquier cosa, pero Él se mantuvo fiel hasta la muerte. Salmo 15:3 calumniar. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí habla de calumniar, hacer daño a su prójimo y no difamar a nuestras familias y vecinos. Aquí voy a encerrar estos 3 puntos, hablando y dando un ejemplo de Jesús y de otros pasajes de historias de la Biblia. Sabemos que los fariseos siempre andaban calumniando a Jesús. Los fariseos siempre andaban metiendo cosas en las gentes, diciéndoles a las personas, digan esto, digan lo otro, para difamarlo, para hablar mal de él. Porque una de las cosas muy peligrosas es calumniar y difamar a las personas. Entonces este salmo y en este versículo nos está hablando de que para entrar al lugar santo o a su santuario o a su tabernáculo no tenemos que practicar estas cosas: calumniar, hacer daño a nuestro prójimo. Como dije, Jesús lo acusaron que él hicieron una blasfemia contra él diciendo que él estaba poseído de demonios. Eso se encuentra en Mateo 9:34. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Imagínense hasta qué punto llegaron de acusarlo, diciendo que por los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces Jesús les dice, ¿acaso un reino se puede dividir? También Pablo fue calumniado por falsos maestros apóstoles que querían dividir la iglesia. En la Biblia encontramos muchas historias que hablan de que personas fueron calumniadas y difamadas, hablando mal en contra de sus vecinos. Está la historia de Coré, Datán y Abiram, que ellos calumniaron a Moisés y a Aarón, acusándolos falsamente de exaltarse a sí mismo sobre la congregación, y eso se encuentra en Números capítulo 16. Podemos leer la historia, pero les voy a hablar un poco de la historia de lo que pasó aquí. Estas 3 personas comenzaron a calumniar, a difamar y a hablar mal de Moisés, porque ellos querían también ser como Moisés. Ellos querían también presentar la presencia de Dios, porque ellos decían, ¿a poco solo Moisés puede hacer las cosas que él hace y yo por qué no? Pero aquí podemos ver de que estas personas, por haber hecho eso, lo pagaron muy caro. Por eso dije, es muy peligroso calumniar y difamar a las personas. Recuerdo una ocasión cuando yo tenía 10, 11 años, por ahí, de esa edad, hace como unos 5 años atrás. Recuerdo que vivíamos en unos apartamentos. Y recuerdo que había un niño como de unos 5 o 6 años. Andaba jugando ahí, yo lo vi que andaba jugando. Y de repente el niño como que se cayó, no sé qué estaba haciendo, pero como que se cayó y se golpeó su parte íntima. Entonces él salió corriendo
donde su madre, y cuando lo miran estaba desangrando. Entonces, y le comienzan a preguntar al niño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El niño no podía decir qué pasó. No podía explicarles qué pasó, pero yo vi que él se cayó. Entonces, como a los 10 minutos, veo que llega la policía. Y dije yo, ¿qué pasó aquí? Entonces, lo que pasó allí fue, levantaron una calumnia contra un muchacho que vivía allí mismo, que no tuvo que ver nada con eso, que él no estaba ni allí. Pero muchos niños de esos apartamentos odiaban a ese niño, porque ese niño los golpeaba a veces, se peleaban, era bien tremendo el muchacho. Pero estos niños le levantaron una calumnia a este muchacho al punto de que fue llevado hasta corte. Y al punto de que estos niños, por haber levantado esa calumnia, en sí no fue tanto los niños, sino que fue, si no me equivoco, la tía o la abuela de ese niño que levantó esa calumnia. Y comenzó a decirle a otros niños qué decir. Y al punto de que fue llevado este muchacho, era un muchacho americano, fue llevado ante las cortes al punto de que ganaron el caso estos niños. Algo que el muchacho no tuvo que ver en nada. Eso fue una calumnia, una injusticia, fue algo que no tenía que pasar. Levantaron una calumnia hablando falsamente de este muchacho. Y aquí en este versículo, en esta historia, vemos que Coré, Datán y Abiram calumniaron contra a Moisés y Aarón. Por eso es muy peligroso de que nosotros levantemos una calumnia o hablemos mal de nuestros prójimos, hablemos mal de nuestros hermanos. Si alguien quiere hablarte de mal de alguien, deténlo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, estas tres personas comenzaron a difamar, a calumniar a Moisés y a hablar mal de él. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Jehová Dios les dijo: los que estén con ellos, váyanse para allá, y los que estén con Moisés, vénganse para acá. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó vivos, familias, niños, casas, bienes, todo se los tragó vivo y fueron vivos al Seol. Por eso es muy peligroso que nosotros hablemos mal de nuestros hermanos, levantemos calumnias quizás contra el pastor o contra los líderes. Es muy peligroso, porque Dios es justo y Él honra a los que temen a Jehová. Otro punto es: desprecia al vil, pero honra a los que temen a Jehová. Una persona justa no aprueba ni glorifica estilos de vida inmorales, sino que valora y respeta a quienes viven venerando a Dios. Las pláticas y cosas que hacemos cuando andamos con personas que no son cristianos, es ahí cuando nosotros tenemos que demostrar un perfil de un buen cristiano obedeciendo su palabra. Tenemos que cumplir lo prometido, aunque salga perjudicado. Eso está en el versículo 4. Dice: aquel cuyos ojos es vil, menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurado con engaño suyo, no por eso cambia.
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La ley le prohibía a los israelitas abusar económicamente de sus hermanos. Eso existía, eso se encuentra en Éxodo 22, 25 y Levíticos 22, 25, 26. Habla de que como el pueblo de Israel muchas veces abusaba de la gente, pero la ley les decía que no tenían que hacer eso. Y si los encontraban, eran castigados. Y por último, versículo 5, que es la garantía. Si permanecemos en estas cualidades, tendremos un fundamento sólido y no habrá nada que nos pueda conmover aún en las crisis y tentaciones. Estamos lejos de poder entrar en su presencia, aunque fuéramos las personas más buenas del mundo. Este Salmo 15 nos hace reflexionar y que nos es con solo venir a la iglesia. No es solo venir a la iglesia y porque leo la Biblia y tenga mucho conocimiento de la palabra, puedo entrar a su presencia, sino cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. Este pasaje enseña que el acceso a Dios no se logra por obras externas, sino por una vida interna y rectitud, comportamiento justo y ético hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. Quien vive así, dice el Salmo, no resbalará jamás. Si nosotros vivimos así, obedeciendo lo que el Salmo dice, siempre vamos a permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio entrada al lugar santo. Solamente por medio de Cristo. Antes no podíamos. Antes no se podía. Solamente el sacerdote podía entrar. Pero hoy, gracias a Cristo, ¿qué dijo? Consumado es. El manto se rasgó en dos. Y podemos entrar libremente al lugar santo. Ya no necesitamos hacer tanta cosa como se hacía antes, sacrificios. ¿Cómo lo aplicamos? Haciéndonos esa misma pregunta. ¿Puedo yo entrar a tu santuario, Señor? Nosotros podemos autoexaminarnos. ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿En qué te he fallado, Señor? Tú eres el único que te conoces a sí mismo. Tú eres el único que conoces lo que hablas, lo que dices, lo que miras, lo que haces, todo. ¿Estaré practicando y viviendo los requisitos morales y éticos que habla este salmo? ¿Tengo yo ese perfil de un ciudadano de Cristo ante la sociedad? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo el que está aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, somos criaturas nuevas. Y tenemos que vivir como manda el Señor. Y hasta aquí ha llegado este mensaje, hermanos, y vamos a orar. Póngase de pies, vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por darme la fuerza, Señor, de impartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el único Dios salvador de mi vida. Espero, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos. Yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tu palabra no regrese atrás vacía. Y usa, Señor, a las personas con tu palabra, Señor.
Amén y amén.